Dios los bendiga, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Por favor, pasen conmigo a Josué, capítulo 23. Hoy vamos a estar trabajando el tema de obedecer a Dios con perseverancia. En Josué 23, en el versículo 1 dice: estos eran los últimos momentos de Josué, un gran hombre de Dios. Josué 23, 1 dice: aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones, y mirá lo que dice acá: por vuestra causa. Ellos eran la causa de la gran liberación de Jehová en sus vidas. Dios lo hizo por vuestra causa, por ellos, porque son su pueblo, sus santos, por vuestra causa. Ahora, continúa diciendo: porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros, para que no se equivoquen. A esta altura habían vencido a 31 reyes de pueblos vecinos. 31. Entonces, para que nadie se equivoque, Dios, a través de Josué, les deja claro a ellos y nos deja claro a nosotros que Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Es costumbre de Jehová nuestro Dios hacer eso, pelear nuestras batallas, cuando nuestras batallas son las de Él, por supuesto. He aquí, hoy dice el 4, os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Bueno, pues bien, esto es fantástico. Para que ocurra todo esto que Josué les está diciendo, ¿qué es lo que tenía que hacer el pueblo? Pues sigamos leyendo. Esforzaos pues, dice el 6. Esforzaos pues mucho. No dice esforzarse tan solo, dice esforzarse mucho. En guardar y hacer, fíjate vos, no en pelear las batallas, sino en guardar y hacer, y no solamente en guardar todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello. Fíjate, para que todo esto ocurra, no tenían que ir a comprar armamento, no tenían que afilar los cuchillos, no tenían que preparar más flechas, no tenían que hacer mejores arcos. Tenían que guardar y hacer la ley de Moisés. ¿Ves? Entonces Dios pelearía sus batallas, cuando ellos se esforzaran mucho en guardar y hacer. Saben, vamos a estar un ratito en el Antiguo Testamento haciendo un picadito, un poquito aquí, otro poquito allá, entre el Antiguo y el Nuevo. No hay que confundirse, porque algunos principios no están confinados a las administraciones. Es decir, estos principios superan al día de Pentecostés, no importa que estén antes o que estén después. Por eso podemos aprender tanto de estos registros del Antiguo Testamento. Dice: todo lo que está escrito en la ley de Moisés, sin apartaros de ello, ni a diestra ni a siniestra. El 7 dice: para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones. No se olviden de los grandes logros de vuestro Dios, les está diciendo. Recuerden que fue Dios quien los sacó, los barrió delante de ustedes. Claro, ustedes tuvieron que estar ahí, algo tuvieron que hacer, pero los arrojé yo, dice Jehová. Los liberé yo, dice Jehová. He peleado por vosotros.
Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Bueno, tremenda palabra de Dios, tremendos principios para que nosotros aprendamos cuál es el carácter de nuestro querido Padre Celestial. Este es nuestro querido Dios que no ha cambiado. Por más que haya 1000 páginas entre estos registros y no sé, digamos, Efesios, el carácter de nuestro Dios, el deseo de nuestro Dios de liberación de los suyos no ha menguado. Es el mismo Dios con el mismo ardiente deseo que nosotros lo amemos, lo obedezcamos para que nos vaya bien. Cada vez que la gente de Dios lo ponía primero a Dios en la ecuación de sus vidas, eran ellos quienes perseguían a las otras naciones enemigas. Cuando la cosa, lamentablemente, si ustedes siguen leyendo en el Antiguo Testamento, verán que lamentablemente en ocasiones la tortilla se dio vuelta. Cuando ellos no lo seguían a Dios, las naciones enemigas corrían atrás de los santos de Israel. Aquí Jehová los invita a que lo elijan. Él invita a que lo elijan. Él no atropella a nadie. Él desea que nuestra buena voluntad esté orientada a amarlo y a obedecerle. Miren lo que dice el 11. Guardad pues con diligencia vuestras almas. ¿Para qué tenían que guardar diligentemente sus vidas? Porque eso quiere decir almas. Para que améis a Jehová. Fíjate cómo te lo está pidiendo. Bueno, perdón, no nos lo pide acá, a nosotros. Nos lo pide en otros lugares. Pero fíjate cómo le pide a santos, que en ese sentido estos eran colegas nuestros, porque era gente que lo amaba a Dios, nosotros igual que ellos. Este era el pueblo elegido de Israel, ahora el Israel de Dios, somos los hijos de Dios, renacidos de su Espíritu, aquellos que confesamos y creímos según Romanos 10:9. Entonces les pedía a ellos, como nos pide a nosotros, que améis a Jehová vuestro Dios. Versículo 12. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, les está diciendo, si no me eligen a mí, no hay nada que pueda hacer. Si eligen esto otro, el 13 dice, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Se las dio Dios. Vean, la tierra es de Él. Él se la da a quien quiere. Quiso dársela a los suyos. Pero esto es lo que ellos tenían que hacer. ¡Qué tremendo! Este es un consejo sabio de parte de Dios en boca de Josué. Es que permanezcan en la palabra de Dios dada a Moisés para el bien de ellos. Eso era todo lo que tenían que hacer. Jehová haría el resto. La sola responsabilidad del pueblo era obedecer y permanecer obedeciendo lo que está escrito en la ley. 14. Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Me estoy muriendo, muchachos, se me agotó la batería. Ya está, ya soy viejo, entonces les doy mis últimas palabras. Presten atención, porque si todo lo que les dije antes es un decir, en mi manera de ver lo que estaba ocurriendo con Josué, si todo lo que les dije antes fue tan beneficioso, imagínense ahora cómo mido mis palabras, ahora que en un rato más, en un capítulo más, yo ya no voy a estar. He aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha fallado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Mirá lo que dice acá, es de locos que gente como nosotros
podamos leer esto de la vida de un tremendo hombre de Dios que le creyó a Dios hasta su último aliento. Damas y caballeros, es para que nosotros también prestemos atención. Dice, todas, refiriéndose a las palabras de Jehová, todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Dios mío, esta misma palabra que tanto bendijo a Josué, que tanto bendijo a Moisés antes de Josué, es la misma palabra que no falla al día de hoy, que bendice nuestras vidas. Por eso ese esfuerzo consciente, voluntario, amoroso que tenemos que hacer de obedecerle a Dios y permanecer obedeciéndole por nuestro bien. Por nuestro bien. Y claro que para bendecirlo a Dios, ¿cómo no vamos a desear bendecirlo a Él? Dios mío, la palabra de Dios se cumple siempre. Por eso podemos y nos conviene ser persistentes en obedecerla. Y ¿saben una cosa? Nosotros sabemos que podemos obedecerla. ¿Saben por qué? Porque un ser humano, igual que nosotros, antes que nosotros, nuestro querido Señor Jesucristo, un ser humano igual a nosotros, con la frente adelante, la nuca atrás, la cabeza arriba y los pies abajo, igual que nosotros, cumplió la palabra, la obedeció con perseverancia, aunque en eso se le fuera la vida. Damas y caballeros, se lo puede obedecer a Dios, se lo puede obedecer a través de obedecer a su palabra. ¿Cómo no hacerlo? ¿Cómo no ser perseverante en eso? Caramba, la gente es tan perseverante con tanta idiotez. ¿Cómo no ser perseverante uno con esta tremenda palabra de Dios? ¿Qué palabra que tenemos? ¡Qué gente tan afortunada nosotros somos! Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová, recordamos cómo se hablaba en el Antiguo Testamento, no es que lo traía Jehová, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros, recuerden, esto es imposible de parte de nuestro querido Dios, es la forma de hablar del Antiguo Testamento, la buena tierra, hasta destruiros sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. La certeza de que todo les fuera bien venía y viene de hacer la voluntad de Dios. La certeza de que todo les fuera mal venía y viene de alejarse de la palabra de Dios. Su revelación, escrita primero y hablada también, es su protección a los suyos. 16. Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios, que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos, e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros, y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Recordemos que el futuro cierto de la obediencia a Dios es algún bien, y el futuro cierto de la desobediencia es algún mal. Ambos pueden o no ser conocidos. Quiero decir, ambos pueden ser o no ser conocidos con anticipación, con antelación. En este caso que estamos estudiando, Jehová les anticipó el mal que les vendría por desobedecer, que era que perecerían prontamente en la buena tierra, que es lo que leímos en el versículo 16. El bien conocido por obedecer está detallado en los versículos 9 y 10. Ahora, obedecemos a Dios por amor a Él, no por temor a las consecuencias. Queremos que nos vaya bien en sus términos. La obediencia a Dios es amorosa y voluntaria. Le obedecemos porque Él es Dios y digno de todo nuestro respeto. Nos ama y le amamos. Por eso entre nosotros que también amamos a Dios y nos amamos entre nosotros, nos recordamos y enseñamos obediencia y sus beneficios para ayudarnos los unos a los otros a que nos vaya bien. Jeremías capítulo 7, por favor. Hermoso libro de la Biblia. Jeremías 7.
Para Jehová siempre fue más importante ser obedecido que muchas de las cosas que la gente hizo y que la gente hace, pensando que al hacerlas agradaban a Dios o que conseguían favor a sus ojos. Ojo al piojo. Jeremías 7, versículo 22. Dice: porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien, para que os vaya bien en esta clase de obediencia a Dios y su palabra. ¿Cuántas veces hemos visto el provecho de obedecerle a Dios? Que nos vaya bien, que nos vaya bien, que nos vaya bien. 24. Pero qué cosa, y no oyeron ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Ya habíamos visto esto, que no obedecer a Dios no es detenerse, es ir para atrás. Hasta detenerse sería mejor. Pero no, o vas hacia adelante obedeciendo o vas para atrás. Jehová entró en una relación de pacto con su pueblo en el Sinaí. Ahí, y muchas veces más, les insistió en la importancia superlativa de que ellos escucharan y guardaran en el hacer la voz de Jehová. Esta obediencia a Dios y su palabra era la condición necesaria para mantener la relación que los unía por ese pacto. En este pacto Jehová sería su Dios y ellos serían su pueblo. Vamos hacia el principio de la Biblia en Éxodo, por favor. Éxodo 19. Este es Israel en el Sinaí. En el versículo 5 dice, Éxodo 19:5, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Mira qué forma de hablar. Mira qué forma de hablar. Él es Dios. Podía haber dicho alguna cosa agradable también, pero mira lo que dice, especial tesoro. Sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Lo dice para que lo sepamos. El mundo no es de nuestro querido Dios, sino del Dios de este mundo. Pero la tierra y todo lo que hay en la tierra es de Él. Por consiguiente, también es nuestro. Lo heredaremos al final cuando retorne nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Y entonces sacaremos al inquilino malvado que ni siquiera está pagando el alquiler y está destruyendo las paredes de nuestra habitación. Pero esta tierra es de nuestro querido Dios, es de Él, por consiguiente es nuestra, nos corresponde por heredad. Y vosotros, dice 6, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Habacuc, capítulo 2. Les recuerdo, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, porque si agarran uno de ellos, llegar al otro. Si no, no se preocupen. En el momento de la salida de Egipto, no les dio instrucciones detalladas acerca de los muchos y muy variados sacrificios. Y ojo, hay que tener mucho cuidado con este tema, pues esto que les dice Jehová en Jeremías 7, por medio de Moisés, no le resta validez alguna a dichos sacrificios, ni los desacredita de manera alguna. Lo que sí significa es que los sacrificios no llegaban ni cerca al grado de importancia que nunca dejó de tener obedecerle a Dios. El llevar a cabo los sacrificios no aseguraba las bendiciones del pacto para aquellos que los hacían. Lo que aseguraba la bendición era el corazón y la fe que motivaba la acción de sacrificar, no el sacrificio. No el sacrificar, sino el corazón que lo llevaba a sacrificarlo. ¿Ven? Habacuc 2, versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por lo que sacrifique vivirá
Muy bien, no por lo que sacrifique, por su fe. Romanos 1. Porque este es terreno conocido, lo hemos leído mucho. Bueno, vamos a ver una de las veces que está dicho en Romanos. Romanos 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo, ¿cómo? Por la fe vivirá. Luego ustedes pueden revisar tranquilos en su casa, Gálatas 3:11, Hebreos 10:38, y vaya a saber cuántos más hay que dice que el justo vivirá por la fe. Eso es lo que los hacía dignos delante de Dios, su fe, no el sacrificio. No es que no tenían que sacrificar, pero lo importante era qué motivaba ese sacrificio. Hay un número muy grande de versículos que muestran que Dios está mucho más interesado en un corazón humilde que en cualquiera de los sacrificios. Oseas 6. Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel. Oseas 6, versículo 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Lo ven? La importancia superlativa que Dios le daba. Primera de Samuel, capítulo 15. Claro, los sacrificios tenían el diseño divino de ser una muestra externa de un corazón humilde y obediente. ¿Lo ven? No habían sido pensados por Dios para que quien los hiciera simplemente por el mero hecho de hacerlos adquiriera el favor de Dios. Lo voy a decir de nuevo. No habían sido pensados por Dios para que quien los hiciera simplemente por el mero hecho de hacerlos adquiriera el favor de Dios. No tenían un diseño tal que lo obligarían a Dios a pasar por alto el mal en tanto y en cuanto se ofreciera un sacrificio. No, ese no era el propósito. Dios se complace en que lo obedezcamos. Primera de Samuel 15, versículo 22. Y Samuel dijo, se complace, recuerden Samuel, un maravilloso hombre de Dios que estaba confrontando al primer rey de Israel, a Saúl. Samuel le dice, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que en que se obedezca a las palabras de Jehová? Por las dudas que no hayas entendido, Saúl, te digo, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Salmos, el Salmo 40. Recuerden, si no llega no importa, el tema es que escuchen lo que dice el Salmo 40 en el versículo 6. Dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Salmo 51, en el barrio nomás. Versículo 16 dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Ves que lo que busca es un corazón? Pero ese corazón tiene que ser voluntario. No es que vos estás acá con tu corazón, tu alma y tu vida y viene Dios por atrás, ¡pum!, y te lleva por delante y te hace hacer su voluntad. ¡Pum!, te hace obedecerlo. Nada que ver. Tiene que ser amoroso, voluntario, en algún grado de reciprocidad de nosotros a nuestro querido Dios. Miqueas, capítulo 6. Viene Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc. Miqueas, capítulo 6, versículo 6. Dice acá, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? A ver, ¿con qué? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos? ¿Con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros? A ver, sigo pensando. ¿O de 10.000 arroyos de aceite? A ver, daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno
y que pide Jehová de ti solamente hacer justicia y amar misericordia, y mirá esto, y humillarte ante tu Dios. Recuerden, cuando ustedes ven el verbo humillar en la palabra de Dios, no tiene el sentido que hoy día le damos, que rebajamos, que ninguneamos a una persona, que la despreciamos. Nada que ver, nada que ver. Esa humillación es, vos decís, ok, Él es Dios. Él es Dios, yo estoy aquí abajo, yo no soy Dios, Él es Dios, que Él diga lo que yo tengo que hacer. Eso es humillarse. Deuteronomio 11, espero que no tengan problema para encontrar ahí atrás. Cuando Dios hizo el pacto antiguo con Israel, su mayor interés estaba centrado en que la gente le obedeciera para que le vaya bien. Esta idea o premisa de obedecer a Dios por el bien de los suyos está fuertísimamente entretejida en el Antiguo Testamento y desborda por todo el Nuevo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la palabra de Dios tiene mucho para decir acerca de obedecer a Dios. En este quinto libro de la Biblia, como parte de los mandamientos de Jehová a su pueblo, a través de Moisés, les dijo en Deuteronomio 11, en el versículo 26, «He aquí, yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido». Bueno, pues bien, Dios no les ponía delante de ellos la maldición como si Él la hubiera fabricado, diciendo, muchachos, miren, hoy estuve trabajando en esto, vean, les tiro la maldición. No. No es lo que este versículo quiere decir. Porque uno lo lee y dice, Dios puso la maldición y la bendición. Nada que ver. Lo que hacía Jehová era exponerles sus opciones para que hicieran una elección inteligente basada en información clara y fidedigna. Eso hacía Jehová. Eso hace Jehová al día de hoy. Le mostraba que delante de ellos estaban los dos caminos. La bendición que Dios sí provee en su palabra, que ya les había sido dada por Moisés. Y segundo, la maldición que Dios no pone en nuestro camino, la que fue puesta en nuestros caminos por la serpiente en Génesis 3:16. Esa la reciben nunca de la mano de Dios quienes no andan en su palabra. No es castigo de Dios, es una consecuencia lógica de una mala elección. La única cosa que Dios sí puso delante nuestro es su bendita palabra, para que nos vaya bien obedeciéndola. En otras versiones del versículo 26 podés observar la realidad que Jehová no les pone delante nada, les exhibe lo que ya está delante de todos si tuvieran ojos para ver y oídos para oír. Una de las versiones dice, hoy les estoy dando a elegir entre bendición y maldición. Otra, hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición. Bueno, igual a esta. En este día les doy a elegir entre bendición y maldición. ¿Ven? Todas parecidas, pero ahí hablan de la elección, que Dios les da a elegir. Dios nos da a elegir. En realidad cualquiera que compra una Biblia ya puede elegir, ¿ok? Ya podemos elegir. No necesitamos que Jehová baje y se nos presente y diga, bueno, anda por acá. Acá tenés que andar primero para saber cuál es tu acá. En el Nuevo Testamento aprendemos mayormente a través del ejemplo de nuestro querido Señor Jesucristo que somos llamados a una vida de obediencia. Obedecer, tanto en uno como en el otro testamento o pacto, tiene todo que ver con el oír y actuar de acuerdo a lo que dice Dios. Una de las palabras traducidas obediencia en el Nuevo Testamento es la palabra griega hupakoe.
la vamos a usar, por eso necesito mencionárselas. Este vocablo está compuesto por el prefijo hupo, que quiere decir abajo, y akoe, que viene de akuo, que quiere decir oír. En general, los estudiosos del griego bíblico concuerdan en la definición de Strong, que la define así, como escuchar atentamente. También la define como acatamiento o sumisión. Por eso es el hupo, que quiere decir abajo. En todo caso, obediencia conlleva la idea de ubicarse a uno mismo bajo alguien, sometiéndose a su autoridad y mandato. En nuestro caso, después del día de Pentecostés del siglo I, es que nos ubicamos sometiéndonos a la autoridad y mandato de nuestro querido Dios y nuestro precioso Señor Jesucristo. Juan capítulo 14, por favor. Un aporte maravilloso a lo que es obedecer. Es justamente nuestro Señor Jesucristo en quien encontramos el perfecto modelo de obediencia. Nosotros, como discípulos que somos de Él, seguimos su ejemplo y mandamientos. Nuestra motivación para obedecerle reside en amarle. Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto es tan simple que ni siquiera un complicador profesional como yo podría complicarlo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pregúntate, ¿estás guardando los mandamientos de Jesús que vos ves en los evangelios? Más o menos. Entonces lo amás más o menos. No, yo lo amo al Señor Jesús. Perdóname, la Biblia dice otra cosa. Pregúntate, ponete frente al espejo de tu vida y decís, ¿estoy haciendo los mandamientos de Jesús? Sí, ok, significa que le amás. ¿Los estás haciendo? No. ¿Qué significa? Vean, es blanco y es negro. Yo lo quiero llevar al gris y hacer, no sé, más de 50 sombras de gris. Hay millones de grises, no hay 50 nada más. Ese pavote tenía 50. En realidad grises hay millones de grises. Bueno, quiero llevar mis desobediencias a los grises. No, si lo amáis, guardad sus mandamientos. Ninguna compulsión, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ningún apriete por parte de Jesús. Es nuestra la elección de amarlo. Y cuando lo hacemos, guardaremos sus mandamientos. Nuestro Señor nos llamó a ser obedientes por amor a Él, que nos dio ejemplo inclusive de hasta dónde uno debiera obedecer, sin necesidad de llegar a la muerte sustitutiva de nuestro querido Señor. Romanos capítulo 5. Vamos a estudiar esta palabra hupakoe un cachitito. Yo les dije qué palabra vamos a estudiar porque de las distintas palabras griegas que fueron traducidas obediencia y parientes de obediencia, he elegido desarrollar la que aparece en Romanos 5:19 y ahora van a ver de dónde saco, por qué esta lógica. Pues se refiere a la obediencia hasta la muerte que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Por eso elegí esta palabra, estudiarla. Romanos 5, versículo 19 dice, porque así como por la parakoe, recién les dije hupakoe y ahora les digo parakoe, bueno, pero ¿cuál es? Es otra palabra que se traduce obediencia. Recuerden, hupokoe es oír abajo, como sometiéndote al punto de hacer lo que oís. Parakoe, para significa paralelo, ¿ven? Paramédico, parapolicial, qué sé yo, al costado de significa. Entonces, hupokoe es oír y hacer. Te sometés, ¿ves? Oír y hacer, por eso es hupo abajo. Esta es es al costado de lo que oís. Escucho esto al costado, ¿lo ven? Por eso es desobediencia. Es una buena palabra, parakoe. Bueno, la palabra es buena, hacerlo no es bueno, ¿eh? La recomendación es no hacerlo. Porque así como por la parakoe de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la hupakoe de uno, los muchos, nosotros,
fuimos constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, a Dios se le ocurrió sobreabundar en gracia. Hubo mucho pecado, ok, tomá, te voy a dar más gracia, dijo nuestro querido Padre Celestial. Mirá vos, ¿con qué necesidad, caramba, si no fue Él el que había pecado? Dios mío, ¿te das cuenta de los esfuerzos de Dios que entendamos el tremendo, el infinito amor de nuestro Padre Celestial que nos pide que lo amemos? Dios, qué hermosuras de versículos. Pone uno al lado del otro a los dos Adanes y sus acciones en contra y a favor de hacer la voluntad de Dios. En ambos casos, las palabras griegas de las cuales se traducen desobediencia y obediencia solamente difieren en el prefijo parakoe y hupokoe. Aunque hupo quiere decir abajo, es para arriba. Le damos 10 likes a hupokoe. Algunos eruditos dicen que parakoe es desatención, o más bien un rechazo a oír, y de ahí viene desobediencia. Te digo algo, lo escuchás al costado y no haces lo que te digo. Entonces es desobediencia. El haber rechazado a Adán, oír y actuar lo que Jehová le había dicho, se constituyó en un acto desobediente. Debido a esa nociva elección de Adán, todos fuimos constituidos pecadores. En ese mismo versículo nos dice que el postrer Adán, nuestro Señor, muy en cambio, escuchó y supeditó su lógica y humana voluntad de vivir a la voluntad de Dios, que necesitaba de su muerte voluntaria para lograr nuestra redención. ¿Cómo no va a ser nuestro más grande ejemplo de obediencia? Dios mío, dice que estábamos perdidos en delitos y pecados. Si hubiésemos estado perdidos en delitos y pecados, hubiésemos estado mejor que lo que realmente estábamos. Dice muertos en delitos y pecados. Necesitó la muerte amorosa, voluntaria, consciente de un hombre como nosotros para reemplazarnos, porque un hombre pecó, otro hombre tenía que redimirnos. Dios mío, esto es de una importancia superlativa y necesitamos estar atentos. Por eso, muy apropiadamente, el versículo 20 termina diciendo que cuando abundó el pecado para compensar, nuestro bendito Dios abundó su gracia mediante el ofrecimiento voluntario obediente de su Hijo, a quien Él hizo Señor y Cristo. Romanos 6, ay Dios. Romanos 6. En el versículo 16 dice, y ahora reemplazo las palabras directamente porque ya son muy simples de recordar sus definiciones. Romanos 6, versículo 16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para hupakoe, sois esclavos de aquel a quien hupakuo? Es una palabra pariente, ¿ok? Es lo mismo al que le obedecéis, a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la hupakoe para justicia. La respuesta a esta pregunta de Pablo debiera ser, sí, Pablo, sé que a quien sea que me someta, inclusive a mí mismo, soy esclavo obediente. Cuando un hijo de Dios obedece a Dios y al Señor Jesucristo, a la corta o a la larga, eso se nota en sus acciones. ¿Cómo? Por el producto o fruto de su obediencia amorosa. A cualquiera que obedezca a Dios le va bien, y damas y caballeros, eso se nota. Romanos 16. Versículo 19. Porque vuestra hupakoe ha venido a ser notoria. ¿Vieron que se nota? A todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios, etcétera, etcétera. 25.
al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente. ¿Para qué se ha dado a conocer a toda la gente? Para que jupacoe a la fe. Para eso se dio. Para que jupacoe a la fe. Nosotros llevamos a la gente a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo para que le obedezcan a Dios y para que le obedezcan a nuestro Señor Jesucristo. Y en ese obedecerle les vaya bien. El apóstol Pablo en la 1 de Corintios confrontó, todos sabemos, vamos a 2 de Corintios, porque hay algo que ahí que les quiero mostrar. En la de 1 de Corintios, Pablo confrontó con todo a los creyentes de Corinto acerca de sus inconductas o sus conductas fuera del amor de Dios en esa primera epístola. En la segunda, donde vamos a leer ahora en el capítulo 7, les escribe acerca de la visita de Tito a ellos y su alegría porque ellos habían obedecido. 2 de Corintios 7, versículo 15. Y su cariño, dice, se refiere al cariño de Tito por los de Corinto. Si vos lees la primera de Corintios, decís, ¿quién le puede tener cariño, no? Pero bueno, a la altura del capítulo 7 de 2 Corintios dice, refiriéndose a Tito y su cariño, para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la jupacoe. ¿Ves que se ve la jupacoe? La obediencia se ve de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Qué hermoso, 2 de Corintios, pero esta vez en el 10. Me parece que este es conocido. Y ahora vamos a poner las palabras, una al ladito de la otra cuando las leamos, para que veamos. 2 Corintios 10, versículo 5, dice: derribando argumentos y toda altivez, los argumentos míos y los de la gente, mi altivez y la de las personas. No solo uno dice, hay que derribar los argumentos y la altivez. Sí, todos los argumentos los tienen los otros, a veces los tenemos nosotros. Que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la jupacoe a Cristo y estando prontos para castigar toda paracoe cuando vuestra jupacoe sea perfecta. Yo la controlo, yo jupacoeo o yo paracoeo. Yo soy el que lo hace, es una elección, es una elección. Siempre que hablamos de obediencia necesitamos recordar que no hay obediencia sino hasta el momento en que uno se mueve, uno acciona o uno ejecuta la orden o la instrucción. Obediencia no es buena intención. Y ojo, no hay nada de malo con la buena intención. Para nada. El tema es que no se transforma en obediencia, sino hasta que esa buena intención hace una acción. Ahí es obediencia. Si no, se queda en buena intención. Así que no es lo que... Por eso dije en otra enseñanza que la intención no es lo que cuenta en este contexto, sino la obediencia. Filemón 21. Filemón 21 dice: te he escrito confiando en tu jupacoe, sabiendo que harás. Acá dice más de lo que te digo, pero fíjense que el jupacoe está asociado al verbo hacer. Harás, Hebreos 5. Bueno, ya ahí nomás estamos, ahí nomás el siguiente libro, Hebreos 5. Bueno, ¿qué tendré yo que decirles acerca de esto? Que la vida de nuestro querido Señor Jesucristo no fue nada fácil para Él. Debió padecer varias penurias y al final nada menos que el infame maltrato por unos 2 días y la muerte indigna y vergonzosa del madero. La palabra de Dios dice que Él tuvo que aprender obediencia y lo hizo a través de padecimientos. Hebreos 5, versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la jupacoe. Y habiendo sido perfeccionado, ¿cuál es el contexto? ¿Perfeccionado en qué? En jupacoe, en obediencia. Él necesitó ser perfeccionado. Vino a ser autor de eterna salvación
para que todos hacen, digo yo, lo que él hizo, es decir, le obedecen, le jupacúo, para todos los que hacen, perdón, lo leí como si no hubiera un punto final, lo leo de nuevo entonces, y aunque en el 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para que todos los que le jupacúo, ahí está, a eterna salvación a los que le obedecemos. Primera de Pedro capítulo 1. Nosotros, bueno, nuestro valiente Señor, ¿qué tengo que decir? Tuvo que ser perfeccionado, necesitó ser perfeccionado en obediencia a fin de ser autor de eterna salvación. Nosotros, como hijos de Dios que somos, aprendemos y ejercitamos obediencia a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Les dije, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 14. Dice: como hijos jupacoe, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Bien, antes de conocer a Dios y a nuestro Señor Jesucristo, todos nosotros obedecíamos a cualquier cosa, menos a la palabra. Dejen una marca acá y vengan conmigo a Efesios capítulo 2. Les quiero mostrar por qué digo lo que digo. Efesios 2, versículo 1. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis. Hago un énfasis en los verbos, los 4 verbos que vamos a encontrar acá, porque recuerden, obedecer tiene que ver con actuar. Así que vamos a ver los verbos que se relacionan con nuestra obediencia a cualquier cosa menos a la palabra de Dios. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos, tercer verbo, en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo, cuarto verbo, la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, igual que cualquier otro hijo de vecino. En este registro hay esos 4 verbos que yo les dije, que muestran nuestra obediencia, consciente o inconscientemente, al príncipe de la potestad del aire. Anduvisteis, siguiendo, vivimos y haciendo. Obedecer es hacer. Algo muy parecido a lo que vimos en Romanos 6:16. Lo que uno hace es lo que uno obedece. Nosotros fuimos elegidos por Dios, quien por su grande amor quiere que le obedezcamos, pero quiere que lo hagamos conscientemente, voluntariamente, con amor y perseverancia. ¿Saben para qué? Para nuestro bien. Ahora sí, por favor, regresen a a 1 de Pedro capítulo 1, mientras preparamos una demostración que yo quiero hacer porque me parece tan importante un concepto que hemos estado viendo en esta clase. Así que voy a invitarla a Fanny que se ponga aquí al costado para que vayamos preparando, porque es muy importante lo que quiero que veamos. Por ahora leemos 1 de Pedro capítulo 1 en el versículo 22 que dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia jupacoe a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Justamente debido a cómo se define el vocablo jupacoe, obediencia es tanto tener fe como actuar, como es también depender de Dios, que es la ilustración que en un rato les vamos a hacer. Es tan importante que quiero que quede bien claro este punto. Depender de Dios. Esto es muy lógico, porque al reconocer la autoridad del Creador y escucharlo o leer su palabra, inspira en uno una confianza o fe que motiva a quien escucha a actuar de acuerdo a los deseos de Dios. Así que una buena definición de obediencia a Dios simplemente podría ser escuchar o leer, confiar, someterse
depender de Dios y actuar en conformidad con lo escuchado o lo leído. Y aquí vamos a hacer la ilustración para que quede bien en claro. Por supuesto, esto ya lo habíamos practicado con Fanny, lo hicimos en la ciudad de Salta por primera vez. Para sorpresa, ella no lo sabía. Esta vez lo sabe, pero quiero que quede bien ilustrado el concepto de depender de Dios. Así que, por supuesto, yo no soy Dios, vamos a hacer una analogía, lógicamente. Entonces le voy a preguntar a Fanny, ¿confías en mí? ¿Sí? Confía en mí. Quiere decir que mis palabras o las palabras que yo te puedo dar ahora son normativas para vos, ¿verdad? Sí. Vos confías. Bueno, ahora yo te voy a pedir que hagas una instrucción y que vos me obedezcas, ¿ok? Sí. Muy bien, por favor date vuelta, por favor cerrá tus ojos y ahora simplemente tírate hacia atrás. Yo la agarré. A partir del momento que ella actuó la instrucción que yo le di, en ese momento ella comenzó a depender de mí. Ahora, imagínate, si ella puede confiar en mí delante de todos ustedes, en inclinarse hacia atrás y que yo no me corra y que ella caiga en el piso, ¿cuánto más podemos confiar en nuestro querido Dios? Cuando nosotros, al momento mismo que nosotros le obedecemos, comenzamos a depender del Creador de los cielos y de la tierra. ¿Cómo no arrojarse al vacío si Él dijera eso? ¿Lo ven? ¡Qué maravilloso! Gracias, Fanny. Un aplauso para mi partener. A Dios le bendice. Dios honra nuestra obediencia a Él desde siempre. Él siempre honró, a Él siempre le bendijo la obediencia de los suyos. Génesis 22, por favor, al comienzo mismo de la bendita Biblia que tenemos el privilegio de tener en nuestro propio idioma. Génesis 22, en el versículo 18, dice, en tu simiente, Jehová le habla aquí a Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Por cuanto obedeciste a mi voz. Abraham, al momento de obedecer, dependió de Dios. Éxodo 19, Dios mío, ¿cómo uno no va a confiar en Dios? ¿Cómo no vas a lanzarte? Y al decir al vacío no estoy haciendo nada literal. Cuando el diablo le dice a Jesucristo, échate porque a sus ángeles mandará acerca de ti, ahí en Mateo, el Señor Jesucristo no lo hizo porque no tenía revelación para hacerlo. Entonces, ahí es cuando digo, si Dios te dice, bueno, tírate tranquilo en ese caso. No se lo había dicho y nuestro Señor no se tiró. Pero cuando Él te dice que hagas algo, nuestro Dios te dice que hagas algo, o nuestro Señor te dice que hagas algo, tírate tranquilo, porque Él va a estar ahí para tomarte. Él podés depender de ellos dos. Éxodo 19, versículo 5 dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Lucas 11, Dios mío, Lucas 11, vamos a hacer un picadito también, ya Antiguo Testamento, ahora vamos a los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas 11. Mirá lo que dice, lo que estamos por leer, es de locos. Escuchá lo que dijo Jesús a una mujer. Lucas 11, 27 dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó. Ahora van a ver, ¿quién no va a entender esta mujer lo que hizo? Cualquiera de nosotros lo hubiese hecho. Entonces no estoy criticándole a la mujer, pero Jesucristo puso las cosas, los patitos son todos alineados, uno detrás de otro. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo, o sea, la panza de María, y los senos que mamaste, es decir, los senos de María. En otras palabras es eso, es bendita sea María, bienaventurado María por ser tu mamá. Sin embargo, Jesús le dice a la mujer, para que quede bien en claro, él dijo antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Fíjate vos,
Caramba, María fue una mujer recontra bienaventurada. Pero mirá lo que dice nuestro Señor. Antes que la buenaventura de los pechos de mi mamá y del vientre de mi mamá, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, no solamente oírla. Dios mío, esta es la perspectiva de nuestro Señor en cuanto a la palabra de su papá y el nuestro. Santiago capítulo 1, teníamos que llegar a Santiago 1. Lógicamente, Santiago capítulo 1, Hebreos Santiago 1, en el versículo 21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Fíjate, al único que engañas es a vos, a todos los que te rodean. Bueno, a Dios ni hablar, ¿cómo lo vas a engañar? Pero a todos los que te rodean no, a vos te engañás nada más. 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, por eso lo hablamos esto en el contexto de la obediencia, que es hacer la palabra. Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente, por eso hablamos de perseverancia, y en un rato lo va a decir, atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. ¿Y qué? ¡Wow! Persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor, obediente de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. ¡Pam! ¡Pum! ¡Listo! Tremendo versículo de la Escritura. Esa es la bienaventuranza, eso es estar bendito, hacer lo que dice Dios. Nuestra perseverancia en obedecer siempre es vista y honrada por Dios y se verá de alguna manera, en algún momento, en el mundo de los sentidos. Y ese obedecerle a Dios con perseverancia es una muestra de nuestro amor a Él. ¡Qué tremendo! Primera de Juan, capítulo 5. Versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Bueno, ¿cuál es el amor a Dios? Bueno, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Primera de Juan 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es que... pero tiene buena intención. Sí, capaz que sí, pero es mentiroso. Y la verdad no está en él. Oh, no entendí mentiroso, menos mal que dijo la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Recuerden que él anduvo haciendo bienes y sanando, pero primero, antes de eso, él anduvo obedeciendo, nuestro Señor Jesucristo. Vamos para cerrar al Antiguo Testamento, al precioso libro de Isaías, en el 48. Obedecer a Dios no se logra de la noche a la mañana. Es un proceso continuo que no cesa. Y en ese proceso continuo necesitamos ser conscientes del deseo profundo de Dios, o que Dios tiene desde siempre, en ser amado y respetado por nosotros. Digo esto porque vamos a ir a un registro del Antiguo Testamento y quiero que veamos el profundo deseo de Dios. Isaías 48 en el versículo 17 dice: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová tu Dios, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Ay, si hubieses atendido a mis mandamientos,
Mirá lo que dice. ¿No te pones a pensar qué necesidad tiene Él, siendo Dios, de expresarse de esa manera? Sin embargo, te dice, oh, si hubieras atendido mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. Este es un mensaje de Jehová a su pueblo a través del maravilloso Isaías. Los hijos de Israel, los hijos de Israel, los santos de Israel, no eran hijos, eran siervos de Dios. Nosotros sí somos hijos y lo amamos. Por eso le obedecemos a Dios con perseverancia, para que nuestra paz, ya que menciona paz aquí y justicia, para que nuestra paz, dada por Dios en Jesús, ya dada por Él en Jesús, sea como un río, y nuestra justicia, también ya dada por Dios en Jesús, sea como las ondas del mar. Lo hacemos amorosamente, conscientemente, voluntariamente y con profundo agradecimiento, porque siendo hijos, nuestros nombres jamás serán cortados ni raídos de su amorosa presencia. Como amamos a Dios, le obedecemos. ¿Ok? Gracias, Dios, por ser tan digno de nuestro amor, de nuestra reverencia, de nuestra adoración y de nuestra obediencia. Gracias por la tremenda paciencia que tenés por cada uno de nosotros hasta que crezcamos a la mejor altura que cada uno de nosotros logremos remontar hasta el día que nos vayamos o que venga nuestro Señor a buscarnos. Te agradecemos justamente también en el nombre de Él por la venida de nuestro Señor Jesucristo y queremos decir junto con Juan, ven Señor Jesús. Dios quiera no tengas que retardar demasiado su regreso, porque te amamos, Dios, te queremos conocer cara a cara. Queremos conocer cara a cara a nuestro querido Señor Jesucristo y darle las gracias por su ofrecimiento voluntario de su vida por la nuestra. Y agradecerte cara a cara, Dios, lo mucho que apreciamos, lo mucho que haces por nosotros. En el nombre de nuestro querido Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.